naciones, adorad al Señor, porque una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, aleluya, El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se había hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presbíteros concelebrantes, queridos hermanos y hermanas todos, en estos días nos felicitamos reiteradamente unos y otros
con las palabras Feliz Navidad. ¿Qué queremos decir con este saludo que nos intercambiamos entre nosotros? Feliz Navidad. Significa aproximadamente lo siguiente: el Hijo de Dios ha nacido, es su Navidad, es su nacimiento, y nosotros nos sentimos gozosos y felices por este nacimiento. Cuando nos deseamos feliz Navidad, queremos desearnos unos a otros. Que la fiesta del nacimiento del Señor llene nuestro corazón de alegría, de esperanza y de felicidad. Yo esto os deseo también, queridos hermanos, esta mañana. Nosotros como cristianos hemos reconocido en el niño nacido en Belén al Hijo de Dios que viene para salvarnos, y por ello nos sentimos felices. Seguramente que el Evangelio que terminamos de escuchar nos resulta bastante enigmático. Es como la segunda forma que los Evangelios tienen de contarnos, de narrarnos el nacimiento del Hijo de Dios. La forma más habitual es la que en el Evangelio de San Lucas, en el segundo capítulo, podemos ver que después se ha escenificado también en los nacimientos, con un conjunto de circunstancias que nos conmueven por su ternura y también por la elocuencia para nosotros. Es la narración de cómo Jesús nació en un establo de animales, porque para ellos no había sitio en la posada del pueblo. José y María fueron llamando a una puerta y a otra y no encontraron cobijo. Pero en un portal, en las afueras de Belén, allí dio a luz Santa María Virgen a su Hijo Jesús y lo fue mostrando. El Evangelio de hoy, en cambio, nos habla del mismo nacimiento del Señor, pero de una forma, podemos decir, más sublime, como más teológica. Si en la misa de anoche, especialmente, Jesús aparecía como luz del mundo, en la celebración de hoy aparece como verbo de Dios, como palabra de Dios. ¿Y qué significa el que nosotros como cristianos hayamos escuchado este himno precioso, en el que profesamos nuestra fe, celebramos nuestra fe, expresamos nuestra fe y también la anunciamos? ¿Qué significa? De Jesús nacido en Belén decimos que es la palabra de Dios. Como alguien, una persona, va a ser palabra. Como alguien, una persona, va a ser paz. O va a ser rostro de la misericordia de Dios en este año jubilar. ¿Cómo va a ser evangelio en persona? Es justamente lo que nos dice la palabra que terminamos de escuchar. El niño de Belén. Es la palabra que Dios nuestro Padre nos dirige a todos. Y cuando hablamos de palabra, bien sabemos lo que significa. Si a una persona se le niega la palabra, quiere decir que se rompe la comunicación. Cuando Dios nuestro Padre nos ha entregado a su Hijo, que es su palabra, quiere decirnos que Dios nos transmite una oferta de amistad y de relación en el amor. Nos dirige la palabra
con bondad. Cuando decimos que alguien es palabra, decimos a través de esta palabra, nos comunica su interioridad, se nos revela, nos manifiesta algo. También en el niño de Belén encontramos la revelación de Dios Padre. El Dios invisible se ha manifestado en Jesús, nacido por nosotros. Cuando decimos palabra, una palabra, significa también mandar, ordenar, prescribir algo a alguien, y esto significa que Dios Padre, por medio de Jesucristo, que es su palabra, nos ha orientado y nos ha dicho por dónde caminar. Jesús es la palabra del Padre dirigida personalmente a cada uno. Querido hermano, Dios te dirige la palabra. Dios viene a tu encuentro. Dios te habla cordialmente. La palabra que se gesta en el corazón la proferimos con los labios. Dios te habla, Dios te ama, Dios cuenta contigo. En el Evangelio que terminamos de escuchar, un poco más adelante dice que la palabra vino a su casa, a los suyos, y no la recibieron. Pero a los que la recibieron les da la capacidad de ser hijos de Dios. Yo pido para vosotros y pido para mí que escuchemos la palabra del Señor, que recibamos a Jesús, el Hijo de Dios encarnado, lo recibamos en nuestra vida. No le cerremos la puerta, no hagamos como en Belén, no había para ellos lugar. Que Dios tenga lugar en tu vida, que la palabra del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, habite en ti, acógela y se produce una regeneración en nuestra vida. El Hijo de Dios se ha encarnado. Si nosotros la acogemos, nosotros, hombres, mujeres, podemos ser hijos e hijas de Dios. Una especie como de intercambio. El Hijo de Dios toma de lo nuestro, de nuestra condición humana, para que nosotros podamos recibir de lo suyo, de su condición divina. Por eso la fiesta de Navidad es una dignificación de la persona, de todos nosotros. Tú, querido hermano, querida hermana, no solo tienes unos derechos como hombre y como mujer, tienes también una dignidad de hijo e hija de Dios. El nacimiento del Señor nos ennoblece a todos. Lo hemos recibido al Hijo de Dios como hermano nuestro y Él nos acoge como hermanos suyos. En el Evangelio que terminamos de escuchar hay algo que realmente es sublime. El Verbo eterno de Dios, la palabra eterna de Dios, se ha hecho carne, se ha hecho niño, se ha hecho hombre, ha vivido entre nosotros. El misterio más sublime, que es Dios, se ha hecho niño. Podemos contemplarlo. Viene a nuestro encuentro, vive entre nosotros. Si Dios vive entre nosotros y con nosotros, ninguno tenemos derecho a pensar que Dios nos ha abandonado. Dios camina con nosotros. Dios va a nuestro lado. Dios está en nosotros. Dios nos hace sus hijos. Es muy importante lo que significa el nacimiento de Jesús en Belén frente a la tentación que a veces tenemos de estar como abandonados por Dios, de sentirnos solos. Y no es verdad. Encontramos tantas personas a nuestro lado, pero solo hasta cierto punto nos pueden acompañar. Dios nos acompaña siempre. Dios está en ti. Dios es tu amigo. Dios es tu Padre. Cuenta con Él.
La narración que el Evangelio que hemos escuchado nos hace del nacimiento del Señor es sublime. El Hijo eterno de Dios se ha hecho hombre, ha habitado entre nosotros. Nosotros hemos contemplado su gloria. Viene a nuestro encuentro. Le abramos nuestra casa. Queridos hermanos, yo me alegro mucho de celebrar con todos vosotros esta fiesta del nacimiento del Señor, a quien nosotros reconocemos con tantos nombres. Es el Salvador, es Dios con nosotros, es la palabra que Dios Padre nos dirige como amigos, es el Evangelio que alegra la vida, es nuestra paz que nos unifica en medio de nuestras discordias. Que Santa María la Virgen, de ella hemos recibido al Hijo de Dios, nos lo muestre todos los días. También cuando no encontremos a Dios por ninguna parte, que a veces hay momentos en que la vida está como a oscuras. Que Santa María entonces también nos lo muestre, ahora y siempre. En la salve pedimos que nos lo muestre después de este destierro, cuando hayamos cruzado ese umbral de la muerte, que también entonces nos muestre a su Hijo. Estamos celebrando un misterio grande, un misterio sublime que tiene que ver con lo más profundo de nuestra vida. No es simplemente algo folclórico, tiene que ver contigo, conmigo, en la hondura de la vida. Os felicito de nuevo, queridos hermanos, la Navidad. Que Navidad se manifieste en nosotros en forma de gozo y de esperanza. Feliz Navidad para todos.